Hola, en este vídeo vamos a hacer ahora una tabla de frecuencias y los datos que me dan es lo que he puesto sombreado en amarillo. Bueno, me están dando los datos agrupados por intervalos que son semicerrados. ¿Por qué? Porque por la izquierda sí podemos coger ese punto, pero por la derecha no lo podemos coger. ¿Y por qué no? Pues simplemente porque si lo cojo aquí y lo cojo en el siguiente lo estaría contando dos veces y no es la idea, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sacar cuál es la frecuencia absoluta acumulada, cuál es la frecuencia relativa y cuál es la frecuencia relativa acumulada. Vale, vamos a llamarle a la frecuencia absoluta, que antes le llamábamos FA, pues le llamamos ahora FI. A la frecuencia absoluta acumulada, que le llamábamos FAA, pues ahora le llamamos FI, pero con mayúscula. La frecuencia relativa, ahora le llamamos HI. Y a la frecuencia relativa acumulada, ahora le llamamos HI, pero con mayúscula. ¿Vale? ¿Por qué? Es mucho más fácil recordar FA, FAA, FR y FRA. Bueno, si estamos a lo mejor en primero de la ESO, pues podemos dejar el FA, el FAA, el FR y el FRA y no hay ningún problema, ¿vale? Pero si estamos en tercero o en cuarto, pues ya sí es conveniente ir introduciendo estos índices. Porque ya podemos ir poniendo las fórmulas y con las fórmulas me van a hacer falta esos índices, ¿vale? Bueno, pues ¿qué problema podemos tener con estas letras y estos índices? Pues que depende del libro de texto que cojáis, pues a esto le pueden llamar FI, le pueden llamar NI, y luego a esto que yo le llamo H, pues le pueden llamar F. Entonces uno se puede liar bastante. ¿Qué remedio hay? Pues poner debajo lo que es cada cosa. Si yo aquí pongo frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y aquí pongo frecuencia relativa acumulada, así no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer esta tabla. ¿Cómo la hacemos? Esto es lo que me dan y esto es lo que tengo que sacar. ¿Cómo saco esto? Bueno, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, lo que voy a hacer es el número que tengo aquí, lo copio como está. Ese 5 lo copio ahí, que es 5, ¿vale? Ahora, a este voy a sumarle el siguiente, que era 125. Entonces hago 5 más 125 y eso me da 130. Ahora a 130 le sumo 70 y me da 200. Vale, pues ya tengo la frecuencia absoluta acumulada hecha. Ahora, ¿cómo voy a sacar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada? Pues muy fácil, porque tengo aquí esta columna que es la frecuencia absoluta y esta que es la frecuencia absoluta acumulada. Pues lo que voy a hacer para la frecuencia relativa es copiar la frecuencia absoluta y dividir entre el número total de datos, y ese número va a ser el último número que me aparece en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, es decir, este 200, ¿vale? Entonces cojo esta columna, 5, ahí pongo el 5, 125, 125, 70, ahí pongo el 70 y ahora lo pongo todo partido por ese número de ahí, que es el número total de datos, que es 200, pues entre 200, entre 200 y entre 200. Y esa es la frecuencia relativa. Y ya la tengo hecha. Vamos ahora a la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para eso lo que voy a hacer es irme a la frecuencia absoluta acumulada, que era esta de aquí, ¿vale? Y entonces esta columna la copio aquí como está. Ese 5 es ese 5, ese 130 es este 130, este 200 es este 200. ¿Y qué hago ahora? Una vez que ya tengo copiado el 5, el 130 y el 200, voy a dividirlo todo por el número total de datos que hemos dicho que eran 200. Entonces aquí simplemente tengo que poner partido de 200, partido de 200 y partido de 200. ¿Vale? Pues esta sería ya la frecuencia relativa acumulada. Vale. ¿Qué os fijáis? En que esto siempre me da 1, ¿vale? Porque si yo aquí tengo 200 y voy a dividir entre lo mismo, pues me va a dar siempre 1.
Bueno, pues ya tendría hecha la tabla de frecuencias.